inmobiliario y cuando hay trabas, soy yo en tu celular, cuando hay trabas de embargo, tengan en cuenta que deberán reinscribirse a los 3 años si quieren continuar con la medida. Esto ya lo dije, que es la división de seccionales. Las solicitudes tipo siempre, como todo registro, actúa rogación de parte. No hay registro en la Argentina que no actúa rogación de parte, es decir, la actividad del registro debe ser rogada. Y lo más importante es que el registro está bastante tasado en cuanto a cómo se presentan los trámites. Se presentan a través de solicitudes tipo, que son unos formularios que son genéricos, es decir, el mismo formulario se repite a todo a nivel nacional. Perdón, pero yo me escucho en mi propia máquina, pero yo estoy muteada. No sé si es alguien que... perdón. No, pero yo estoy bloqueada el audio. Sí, pero lo bloqueé antes de empezar. Bueno, ahí no, se ve que yo lo debo haber desbloqueado con mi propio apunte, perdón. Toda la actividad registral se basa en formularios tipos. Hoy por hoy la mayor cantidad de los trámites se puede hacer con formularios tipo digital. Quizás el más nombrado obviamente es el 08, que implica la transferencia de dominio, pero no solo el 08, sino que las solicitudes tipo TP, que es lo que reemplaza el formulario 02, también puede ser realizado la carga y el trámite en muchas ocasiones online. Pero bueno. No, tiene habilitado su micrófono. Bueno, perdón, que pensé que era una pregunta, pero no es una pregunta. Lo que a mí se me pidió hablar hoy es en 2 temas novedosos, si se quiere, que es la denuncia de compra y posesión, que se sancionó el 2018, y la prescripción adquisitiva, que fue introducida por el Código Civil y Comercial, puesto que antes únicamente teníamos la prescripción breve, que después ya me explayaré, pero no existía en el Código ni civil ni en el digesto la prescripción. Me voy a mencionar un minuto lo que es denuncia de venta, porque la denuncia de compra y posesión sí, a través de una denuncia de venta genera ciertas consecuencias. La denuncia de venta fue introducida por la ley 22.997 y permite al titular registral comunicar la tradición del automotor. ¿Por qué es importante comunicar la tradición del automotor? Por una cuestión muy simple, que es la responsabilidad del titular registral frente a cualquier ilícito o la responsabilidad civil por el automotor, por el 1113 del Código de Vélez, que permitirán que no les diga el nuevo artículo porque la verdad que no sé cuál es, pero creo que está por el 1297 o algo. Entonces, a través de la incorporación de este instituto se permite al usuario del registro titular registral comunicar a quién vendió el vehículo, es decir, que ha hecho traición del mismo, y si se quiere es una publicidad de la traición, es decir, de otorgarle a otra persona la posesión o la tenencia, y esa persona o torna responsable a esa persona que tiene la posesión o la tenencia frente a cualquier accidente de tránsito que pudiera ocasionar algún daño de ese bien. ¿Cuándo se otorga o qué requisitos tiene hoy por hoy la denuncia de venta? En su inicio se permitía denunciar persona desconocida a partir del 2018, si no me confundo el año, ya no se puede, es decir, cuando uno hace una denuncia de venta en el registro debe dar el nombre y apellido de la persona a quien le otorgó esa tenencia, porque al fin y al cabo lo que se quiere con la denuncia de venta es trasladar la responsabilidad al adquirente del vehículo, no que no haya un responsable. Entonces, si bien en el inicio del trámite se permitía que no se denuncia a terceras personas, hoy por hoy es un requisito esencial, nombre y apellido, DNI de la persona denunciada. A su vez, es conveniente poner el domicilio. ¿Por qué? Porque nosotros, pasado cierto plazo, que son 30 días, se produce la orden de secuestro del vehículo, porque se considera que ese vehículo ya se ha pasado el plazo necesario para realizar una transferencia, y en caso, obviamente, de ser aprehendido el vehículo, ser parado por un inspector de tránsito, podrá llevarlo al corralón y únicamente para sacarlo deberá realizar la transferencia.
No es que, no es que el registro va y secuestra el auto, no, porque muchas veces nos han preguntado, pero ustedes no, nosotros no vamos a secuestrar el auto, sino si es parado en la vía pública, se considera que no está circulando en orden. ¿Por qué? Porque si aún cuando hubiera una cédula autorizada a conducir, la denuncia de venta, el trámite de denuncia de venta, revoca la autorización para circular. Y después llegamos a lo que es quizás la mayor innovación del último tiempo a nivel registral, más allá de la prescripción adquisitiva, que es el sistema de regularización de titularidad y publicidad de la posesión vehicular, más conocido entre el público como denuncia de compra y posesión. Esta posibilidad o este trámite se genera en el 2018 por la disposición de N 317 del 2018, a razón de que se estimaba que existían 200.000 autos en esa época en la Argentina vendidos y sin transferencia realizada. Es decir, teníamos 200.000 autos que circulaban en la vía pública sin tener los papeles al día. A partir de la existencia de esta información que contaba Dirección Nacional, realizan esta posibilidad, que es la denuncia y compra-posesión. ¿Quiénes son los sujetos que podrán realizarla? Es el adquirente que no cuenta con un 08 en condiciones de ser transmitido, es decir, te vendieron el vehículo, te dieron toda la documentación, pero o el vendedor se niega a firmar el 08 o perdiste el 08 porque lo compraste hace 5 o 6 años y nunca hiciste el trámite, o el vendedor ha fallecido y vos tenés un 08 donde solo está la firma del vendedor, o tenés un 08 donde falta la firma del cónyuge y no podés obtener el asentimiento conyugal supletorio. Entonces, vos no estás en condiciones de transferir el dominio. A través de este trámite, que se presenta a través de la plataforma digital, es decir, se genera una solicitud digital TP, y posteriormente se presenta en el registro, ¿qué requisitos debe contar el poseedor, el mero poseedor, como le llamamos nosotros en el registro? Tiene que tener todos los elementos de identificación del vehículo, es decir, título y cédula. En caso de que no lo obtenga o no lo tenga porque lo haya extraviado, se podrá denunciar su robo, hurto o extravío. Después, obviamente, tiene que presentar su DNI, libre deuda de patentes, haber realizado la verificación física del automotor, que es la solicitud tipo 12. Todos los autos a partir del 2001 para ser transferidos se verifican. En caso de denuncia de compra, todos los autos se verifican independientemente del año de patentamiento original. Y después, detalles de las circunstancias en que adquirió el vehículo. Es decir, se lo compré a Juan que por tal precio en tal fecha, o me lo regaló tal persona en tal fecha, etc. Y después la declaración jurada de responder por cualquier daño que ocasione con el uso del automotor. Tanto desde el momento de la traición hasta los que se causaren en el futuro. Y presentar un 08D. Ese 08D va a estar certificada la firma del comprador y no así la del vendedor, porque es lo que estaría faltando. Entonces, frente a la presentación de una denuncia de compra o posesión, el registro opera de 3 maneras distintas según la base fáctica que existente en el legajo. Si en el legajo no hay ninguna denuncia de venta ni ninguna cuestión, se realiza la denuncia de compra y posesiones pidiéndole la cédula del mero poseedor. Esa cédula a niveles es exactamente igual que una cédula verde. Llamamos cédula verde, pero bueno, hoy se llama cédula de identificación, ya no son más verdes, pero coloquialmente le seguimos diciendo cédula verde, cédula de identificación, nada más que en el reverso, al final, dice solo habilita a circular al poseedor. Tengan en cuenta que la posesión no habilita a circular a terceros, solo quien realiza el trámite. Se podría, no está previsto y que la realicen en condominio, la denuncia de compra y posesión. Ya en otra oportunidad alguien me preguntó por qué no.
porque no lo preveyeron. No es que haya una norma que diga no pueden poseer más de 2 personas. De hecho, si nos ponemos a pensar para una prescripción adquisitiva, podrían poseer más de 2 personas, pero no existe a nivel registral denuncia de compra y posesión esa posibilidad. Por eso solo se dice que habilita circular al poseedor. ¿Por qué? Porque no podríamos ni otorgar una cédula ni haber un condominio de posesión. Es decir, no se habilita. No sería condominio, pero bueno, hablo de condominio a los efectos de considerar que habría una, porque no hay, en la denuncia de compra y posesión lo que tiene que quedar claro es que no hay titularidad. Es un mero poseedor. Lo que se publicita es la posesión de vehicular. No es titular, las personas no se convierten en titular por ser mero poseedor. Y dato importante, la cédula tiene una vigencia de 12 meses, a diferencia de la cédula de identificación que no tiene vencimiento. Exhibida por el titular no tiene vencimiento. Después puede pasar que, a la par de la cédula se otorga una constancia de posesión y se le envía una carta telegrama a la persona, una notificación a la persona titular registral a los efectos de que venga a firmar el 08. En caso de concurrir voluntariamente a firmar el 08, se cita al mero poseedor para que venga a pagar los aranceles para así realizar la transferencia. Tengan en cuenta que el trámite de denuncia de compra y posesión no genera de por sí los aranceles que estamos habitualmente acostumbrados a pagar en el registro, que es el arancel nacional e impuesto de sello provincial, porque no hay transferencia, sino que nada más se publicita la posesión. Después está el caso donde puede ser que en el legajo nosotros tengamos, sí, tiene renovación, obviamente es anual, sí, lo que no se podría, porque eso no figura en el digesto de normas técnico-registrales, pero hay una resolución vía ticket, es decir, nosotros los encargados muchas veces pedimos aclaración de las circulares a través de ticket internos. Por lo menos lo que yo tengo entendido, porque sí me lo contestaron en el registro y lo dijo el director de legales de Dirección Nacional, no puede modificarse el poseedor. Es decir, el poseedor siempre deberá ser el mismo, sí. Sí, no hay problema, a mí no me molesta, no sé si... Bueno, eso es una de las condiciones, eso es uno de los supuestos donde no se produce la transferencia por una cuestión lógica, no tenés quien manifieste la voluntad. No, yo entiendo que no. Eso es igual, dependerá, esto ya es, ya tendría que haber normas procesales, pero entiendo que vos no estás facultado, salvo que tengas un documento que te permite a vos ir a través de, no sé, tenés el boleto de compraventa y podés demostrar que esa persona te lo abrió. ¿Sos acreedor? Sí, tenés la posibilidad de accionar por un incumplimiento contractual. ¿Qué es el incumplimiento? Que se debe realizar la transferencia. Yo entiendo que debería estar certificado, pero eso, si querés, le pregunto, la verdad que dijeron que yo soy abogada, pero soy escribana, básicamente, con lo cual es una cuestión procesal que no te quiero decir si sí o si no con certeza, porque no la tengo. Entiendo que sí. Sí. Ok, a los efectos, por ejemplo, lo que vos me decís, el 08 para nosotros como registro, en realidad lo que expresa es una voluntad, pero no hay un contrato en sí mismo en el 08. Por eso siempre está esa dicotomía de que en realidad nosotros tenemos un registro abstracto. Es decir, si ustedes ven un 08, no dice boleto de compraventa, dice acuerdo transmitivo. ¿Por qué? Porque el 08 no publicita una transferencia de un contrato de compraventa. Es el acuerdo transmisivo, con lo cual, por ejemplo, para nosotros no sería el respaldo fáctico de haber realizado una compraventa. Por eso yo siempre decía boleto de compraventa. Pero bueno, valga la aclaración de que con un 08 te.
En realidad no es una promesa, es un acuerdo transmitivo el 08. No es una promesa, o sea, no es una promesa de contrato. No nos confundamos, el 08 es un formulario tipo que, a ver, si bien jurídicamente a nivel juzgado ha sido tratado como una promesa de contrato, una promesa de compraventa, no es una promesa de compraventa. Sí, están en fallos y vas a ver fallos. De hecho, los últimos fallos relativos al fallecimiento del titular registral y no tener la firma del vendedor y del comprador inserta en el formulario 08, lo toman como una promesa de contrato y se produce la caducidad. ¿Por qué? Porque el contrato, por la teoría de la recepción, tiene que estar cerrado con la firma de comprador y vendedor antes del fallecimiento de cualquiera de las partes, si no se produce la caducidad. ¿Por qué? Porque falta la voluntad, o sea, no está la recepción de la voluntad. Pero, a ver, el 08 no es una manifestación de voluntad, es un acuerdo transmitivo. Después, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un registro abstracto. De hecho, en el registro no entran boletos de compra-venta. Entra un formulario tipo que en sí mismo puede ser una compraventa, puede ser una dación en pago, puede ser una permuta, puede ser una donación. Hoy por hoy, a partir del 2015, el conflicto es que el código no son más donaciones. ¿Por qué? Porque la donación la donación de bien mueble registrable debe realizarse por escritura pública. Entonces siempre te faltaría la escritura pública, te faltaría la forma. Pero antes del 2015, si yo me retrotraigo al Código de Vélez, el Código de Vélez no existía para los contratos de donación de bienes muebles registrables la escritura pública. Entonces, por ejemplo, entraba el 08 con la firma certificada del donante y del donatario y era un contrato de transferencia, pero ¿qué? Cuyo acto jurídico base era una donación. No siempre el 08 insta una compraventa. Si bien es lo más normal, no es la regla. O sea, hoy por hoy o sea, es más difícil porque en el caso de una transferencia de dominio por donación, el 08 actúa como minuta. ¿Por qué? Porque vos tenés una escritura pública de donación, pero no es pero porque tenés un requisito de forma. Pero el registro sigue siendo abstracto, es decir, nosotros transferimos vehículos en base a acuerdos transmisivos sin analizar la base jurídica, que es el acto jurídico. Sí. Sí. Es normal, o sea, vos podrías hacer una denuncia de compra y posesión porque en realidad lo que no pasa nada, puede hacerlo uno. Después, obviamente, cuando se declara en el sucesorio el bien, se dicta la declaratoria de herederos, transferencia de dominio, va a transferirse a todos los herederos conforme. En sí mismo ahí te tendrías que ir a sucesiones, el uso y goce de los bienes, o sea, en realidad ahí te rige el marco sucesorio. Es cómo puede usar y gozar un coheredero de los bienes. En realidad se supone que puede usar y gozar el coheredero hasta que se opongan, y ahí otro puede exigir, pero se ve más en alquileres, que puede exigir una retribución cuando ocupa el inmueble. Pero yo entiendo que ahí no estamos yendo a marco sucesorio 360, o sea, no es registral, es sucesorio. La denuncia de compra. Ok. A nosotros no nos genera. En realidad lo que pasa es que vos tendrías una intervención de título, porque ahí estaríamos más complejos. Ya, a ver, no quiero hablar o sea, sería un tema mucho más elevado, porque en realidad él no lo hace como titular, sino lo hace como coheredero. No es que él, para mí ahí sería muy discutido que él pueda después alegar una titularidad de él, porque hay una intervención de título, él tiene el uso y el goce en carácter de heredero. Entonces,
Vos cuando tenés en un carácter, cuando la posesión empieza en un carácter, vos no podrías modificar, si no modificás el hecho posesorio, no podrías modificar el origen de esa posesión, ¿se entiende? Pero eso es código civil pleno, o sea, eso nos rige, no es registro automotor y no va a estar en el digesto porque no lo rige. Tanto el tema sucesorio como la posesión en sí misma está regido por el código, digamos, es... Son 10 años. No, 2 años cuando es automotor robado o hurtado. Que en realidad, y ahí la prescripción no opera como acción, sino como excepción. Porque como requiere la buena fe, vos nunca podrías ir como acción. ¿Por qué? Porque la buena fe implica desconocimiento. Entonces, mal podría yo tener un auto que compré a mi nombre, cuyo titular registral no hubiera intervenido. Por ejemplo, tengo una sustitución de persona, el señor por 2 años no se entera que no tiene el auto en el garage. Para mí es un caso de laboratorio. Es muy difícil de que opere realmente el caso de prescripción adquisitiva breve de 2 años, porque es un auto robado o hurtado que el titular registral tiene inscripto su nombre, o sea, la persona tiene inscripto su nombre, tiene buena fe y posesión, y es por medio de excepción. Es decir, a mí viene el dueño original del vehículo, me lo quiere reivindicar, y yo le digo, no, posesión por 2 años, de buena fe y continua, pacífica, vale frente al titular reivindicante. Pero eso yo no lo vi nunca. Creo que es un caso de los famosos casos de Código Civil de laboratorio, porque es bastante difícil. No te digo que no exista, porque, o sea, uno siempre en la actividad registral se encuentra cuando decís, bueno, el caso raro me toca, pero bueno, me parece medio difícil. Venta por cesión, ¿a qué le llamas? Discúlpame que no te entiendo. Fíjate que el último punto es la declaración jurada de responder por cualquier daño y perjuicio. El poseedor en carácter de tal es como la denuncia de venta. Es lo mismo que la denuncia de venta. ¿Por qué? Porque vos realmente, en este caso es el poseedor el que declara poseer la cosa y eso excluye al titular registral. Es publicidad posesión. Claro, vos estás publicitando a nivel registral la posesión. Es uno de los casos que se publicita la posesión. Claro, a través de un informe. Sí, bueno, voy así que ya los identifiqué. Cuando se inicia el trámite por denuncia de compra y construcción, si hay una denuncia de venta anterior al nombre de otra persona, no va a ser viable el plan. Ahí todavía no llegué, es el punto 2. En el caso de que haya una denuncia de venta, pero no coincida el nombre y apellido de la persona, se produce una transferencia condicionada por 24 meses. ¿Cuál es el caso? Por ejemplo, yo denuncié a Juan, Juan lo vendió a Pedro, y viene Pedro y presenta la denuncia de compra-posesión. Tengan en cuenta que obviamente el titular no tiene que estar fallecido. Si fuese casado, tiene que haber en la existencia la denuncia de venta del asentimiento conyugal, cosa que es muy raro porque no es un requisito. Yo creo que de las 100 denuncias de venta que hago la semana, con cónyuges, o sea, de estado civil casado, he visto 2, como mucho, que traigan a la cónyuge a firmar, porque no es un requisito y obviamente genera un costo. Entonces, si no es un requisito y generas un costo, no tendría sentido. Titular no fallecido, asentimiento conyugal, si lo hubiere, y en ese caso se realiza la transferencia condicionada por 24 meses. Obviamente se va a expedir título y cédula. En la cédula, en la parte de observaciones, se pone una leyenda que se queda condicionada por el 24 de meses a que el titular registral o un tercero invoque mejor derecho. Es el famoso caso de tercero con mejor derecho. Creo que es el último punto. Bueno, no se ve entre el... No, es muy chiquito, perdón. La próxima vez se me ocurre y le voy a hacer más grande. y espérame, ya voy. Y vencido los 24 meses, queda firme la transferencia a favor del adquirente titular registral,
que tiene cédula y título de titular registral. Condicionado, pero titular registral. Después, señora, y después voy a vos. Sí. Sí. Bueno, eso ya es un caso de una acción de simulación que es totalmente ajena a mi conocimiento real como para poner a hablarte del tema. A ver, básicamente sí podrías hacer tengan en cuenta que siempre que tenés que hacer una denuncia de compra y posesión, la existencia o la necesidad de verificación física implica real posesión del vehículo, porque mal podrías vos realizar una verificación física si no tenés la posesión del vehículo. Si vos tenés la posesión del vehículo, él podría hacer una denuncia de compra y posesión, pero bueno, ese es el problema cuando digamos, se realizan transferencias que no son la realidad. O sea, si vos no hiciste un contradocumento, o no hay una cuestión, no hay una simulación lícita o todo, estarás en las reglas de derecho, pero son ajenas al registro. ¿Por qué? Porque, te lo vuelvo a repetir, el registro es abstracto, no te va a preguntar si vos compraste el vehículo. O sea, mientras que vos tengas el 08, la inscripción inicial, y me puedas probar los fondos y todos los requisitos de transferencia del vehículo, yo no te voy a preguntar de dónde provienen. Obviamente, por una cuestión, algunas cuestiones son atinentes a la responsabilidad del encargado, pero son por una cuestión de más de UIF y otras cosas, pero no por entrar en el negocio en el sí mismo. Como uno de los requisitos, establece la circunstancia en que se compra. Sí. Que no tengas el otro, el boleto de compraventa manifiesta que lo tiene extraviado. Es una declaración jurada. Yo no, por eso, te vuelvo a decir, no voy a entrar, o sea, es una manifestación tuya. O sea, no voy a entrar a la cuestión fáctica de cómo lo adquiriste. Sí. Sí, es una... No, es un anexo de datos, o sea, no es algo que nosotros, es una declaración. Declaro que en tal fecha adquirí el vehículo de Juan de los Palotes por tanto monto, poseo el vehículo. Hay una declaración jurada estándar, o sea, es bastante, no, por eso no requiere demasiados datos. Señora. 24 meses, sí. No, es condicionado por 24 meses, no requiere una solicitud posterior. No tengo ninguna que todavía tengo hechas condicionadas, pero ninguna hemos pasado los 24 meses. O sea, estoy esperando, de hecho las tengo marcadas para ver 24 meses, nada más se pone condicionalidad vencida. Así es lo que dice por lo menos, claro. No, es una, claro, exacto. Es uno de los casos como la caducidad de un plazo. Se produce la caducidad del plazo de condicionalidad. Claro. Sí. Sí, obviamente para transferir o vas por un subcapión de 10 años si podés probar los requisitos que después les explicaré, o vas por la apertura del sucesorio y la transferencia por oficio. Yo creo que no, hoy por hoy, dado los plazos de prescripción adquisitiva, te conviene ir al sucesorio, sinceramente, teniendo en cuenta los plazos y lo que implica una prescripción adquisitiva a nivel costo jurisdiccional, o sea, costos de costas y tiempo. Pero nosotros también tenemos valor real. Pero no sé si cuando vos haces 10 años la sucesión caja forense, ¿cómo te evalúan los automotores? Sobre
por tabla, y las tablas de lápiz siempre, en el inmueble están siempre desactualizados, en el régimen automotor están siempre actualizados. Hoy, mañana o pasado lo vas a tener el problema. Yo creo, sí, ni hablar, a ver, pero tampoco una prescripción, no se olviden que una prescripción adquisitiva es un juicio contradictorio, no es un juicio ex parte, o sea, es contradictorio. Siempre vas a tener que intimar a otra persona, con lo cual tampoco, a ver, yo quizás conozco más de prescripción adquisitiva de inmueble, donde el valor económico es mucho mayor y los intereses son mayores, pero, o sea, siempre sé que yo tengo prescripciones sin inscribir adquisitivas de inmuebles de hace 6, 7 años de sentencia, porque siempre es difícil inscribirla. A ver, son muy pocos los... Tengan en cuenta que la prescripción adquisitiva, que ahora entraremos a hablar, no estaba aceptada que existiera o la posibilidad de realizarla hasta el 2015. Sí, había una sola posibilidad. Bueno, si quieren, para no hacerlo tan largo, no me voy a poner a hablar de la prescripción adquisitiva parte teórica, que es un modo de adquirir la posesión, el derecho real por la posesión continua y pacífica por los plazos que exige la ley. Eso creo que está de más allá sabido, así para no entrar a marco teórico que quizás a nadie le interesa y perdemos tiempo. Hoy por hoy en el ámbito registral hay 3 tipos de prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva de 2 años, que era lo que yo les decía, que es en el caso de quien estuviese inscrito a su nombre un automotor robado o hurtado, podrá repeler la acción de reivindicatoria transcurrido 2 años, siempre en cuando durante ese lapso haya poseído de buena fe y en forma continua. Para mí es un caso muy de laboratorio. Yo busqué durante el último mes fallos de prescripción adquisitiva breve de 2 años y no he conseguido ni uno. Está bien, quizás no llegan a los juzgados. ¿Por qué? Porque es frente a una acción, una excepción. Y tampoco viene el registro. Es muy raro que se presente porque tiene que pasar todos los filtros registrales. Tengan en cuenta que siempre que se hace una transferencia de dominio, nosotros hacemos un control de 0,8 de escribanos o actualmente de verificación física, es decir, el motor y el chasis deben coincidir, o sea, los elementos identificatorios del vehículo deben coincidir, ahora voy, con lo cual es muy raro, o sea, se tendría que dar un caso de sustitución de persona, es decir, sí, ahora te vi, ya te voy, de sustitución de persona, que en la realidad que tampoco son los casos más habituales, o sea... No, pero ojo que esta es la única prescripción adquisitiva que viene de origen, del régimen jurídico de automotores, desde el 88. O sea, y de hecho se discutía qué tipo, si era una prescripción adquisitiva, es decir, había parte de la doctrina que consideraba que como nosotros tenemos un registro constitutivo, no se trataba de una prescripción adquisitiva, y la mayoría de la doctrina entendía que sí, que el carácter constitutivo no obsta a que se trate de una prescripción adquisitiva, porque el carácter constitutivo se refiere a actos entre vivos, y la prescripción adquisitiva es una adquisición originaria en virtud de la ley. ¿Mm? Sí, decime, perdón. Para venta de autopartes fuera del régimen. La persona que era titular ya le pagaron el auto. No le interesa. A mí me pasó una vez que, claro, que la compañía quería recuperar. Sí, tiene el formulario 15, que es la cesión de derechos frente a... denuncia recupero. No sabía cómo, o sea, no había una forma judicial, había puntuales, el registro, la compañía, sabía cómo se justificó y no darse generalmente los casos de querer inscribirlo.
Sí, en realidad básicamente existe la denuncia de recuperar el titular, obviamente tiene que provenir de una fiscalía, es decir, tiene que intervenir, o fiscalía, policía, tiene que intervenir la función pública, porque bueno, nosotros no podemos dar por recuperado un auto si no está la comunicación oficial, pero el mayor valladar que encontramos a veces los registros frente a un recupero de vehículo es que generalmente el motor y chasis se ven adulterados, porque para poner en venta esos vehículos o poner en venta las autopartes, se produce una adulteración del del número de motor y chasis. Nunca sé si caigo en algo obvio, pero ¿qué identifica un vehículo hoy por hoy, más allá de la patente, desde que sale de fábrica? O sea, el automotor obviamente es una cosa mueble fungible, pero tiene ciertos elementos de identificación que hacen que ese automotor sea único y no sea igual al que sale en la línea anterior, porque es la identificación del motor y el chasis, que son dos elementos constitutivos de todo vehículo que se autopropulse, salvo obviamente los acoplados, pero que tienen chasis y no motor. Pero básicamente ese motor y ese chasis vienen grabados desde inicio. Y normalmente, hace poco tuvimos un recupero que obviamente todas las cuestiones estaban fraguadas, entonces hay una verificación especial que se hace para esos casos, donde el puesto de verificador establece que el, el motor y el chasis coinciden con lo que tal fábrica producía en ese momento, en esa instancia. Porque muchas veces, aun cuando tengas elementos que son revenidos químicos o ciertas cuestiones, no es posible recuperar el número de chasis de motor. ¿Por qué? Porque la adulteración ha sido tan bien hecha o mal hecha o lo que quieran llamar, pero ha sido tan profesional que no hay rastro de lo que era el origen del motor o del motor y chasis original. Bueno, pero a eso hay una verificación especial y... Sí, revenido químico. Bueno, pero normalmente hay un informe de compra, hay un informe donde figura que está robado, hay una obsesión de derechos. Bueno, yo creo que también el sistema en sí es perfectible como todo sistema registral y probablemente también falta alguna cuestión de comunicación entre lo que es el Dirección Nacional, que es un ente que nuclea todos los registros seccionales, y lo que pueden ser los delitos que se van produciendo, porque, a ver, si evoluciona el sistema, también evoluciona la cuestión delictual. O sea, desgraciadamente, muchas veces el registro va atrás del delito. Esto es ajeno a lo que vine a hablar y nada más menciono, pero bueno, todo el sistema de autopartes en Argentina es un sistema que es nacional, que es el RUDAC, que nosotros damos de baja a vehículos, se ponen en cada parte que se recupera, se publicita la parte que se recupera, se pone una oblea, esa oblea debe coincidir, los desarmaderos habilitados deben vender las obleas en cierto plazo, comunicar al registro a qué vehículo va esa oblea. Hay todo un sistema que evita la venta ilegal de autopartes. Pero bueno, a ver, esto como todo sistema sí es manipulable, sí probablemente tenga fallas, y sobre las fallas se va legislando y se va intentando perfeccionar. ¿Cuál es hoy la cuestión o el meollo que tienen las aseguradoras? Lo desconozco porque solo tuve un caso de recupero donde había una verificación física especial, de las que denominamos especial porque lo hace cierto cuerpo policial, o sea, tiene de mayores requerimientos que una verificación física, que es levantar el capot y decir número de motor y número de chasis coinciden. Sí, sí. Yo digo que es un caso de libro porque yo la verdad que no encontré un fallo que lo diga, o sea, no he encontrado legislación, de hecho no hay tanto tratamiento de la prescripción adquisitiva a nivel automotor, es algo relativamente nuevo. Tengan en cuenta, y esto es una cuestión
que he hablado con abogados y me han dicho que piensen que la prescripción adquisitiva de 10 años, que es la que les voy a hablar ahora, que creo que es la que más se puede dar porque es la que tiene algún tipo de sentido económico, para mí la de 20 años, que es la de mala, o sea, que es la posición continua por 20 años de un inmueble sin entrar a la buena fe ni a la causa, es muy difícil que se dé. ¿Por qué? Porque el automotor en 20 años pierde el valor, chicos. O sea, hoy por hoy en Argentina, salvo que sea un camión, ¿quién va a recuperar un auto de 20 años? Es muy raro, o salvo que sea uno de los casos, por ejemplo, de casos de automotor antiguo, pero también esos tampoco están en los registros normales, están en los registros, en el único registro de automotor en Buenos Aires, o sea, clásico, no me salía vintage, me salía clásico. Uno pierde ya hasta a los nombres, vintage y me salía, digo. Sí. Los números están adulterados. En este caso, emiten RPA. Claro. Sí, porque vos no podés tener un auto que figure en la vía pública sin identificación. Para los efectos nuestros es sin identificación de partes esenciales como es el motor y chasis. Sí, se otorga una orden de grabado, un RPA de motor y de chasis según el caso. Puede ser de ambos o no. Circular. No, la denuncia de venta tiene prohibición de circular. La denuncia de robo no prohíbe el circular. Obviamente no es que, o sea, es un auto robado, no debería circular. ¿Pero por qué? Porque proviene de un ilícito. Ah, bueno, pero eso MPA no tengo la menor idea qué hace MPA. Tendríamos que llamar a un fiscal para preguntarle, porque desconozco totalmente. Pensá que cuando yo estudié Derecho Penal no existía no existían. Ah, y eso ni sé qué es el sistema Mercurio. Ah, mira, me estás desasnando vos. No sabía. No sabía, yo te puedo decir la orden de secuestro que nosotros emitimos, pero esa orden de secuestro no es frente a una denuncia de robo o hurto, es frente a una denuncia de venta. Entonces, porque, a ver, se supone que el auto robado no circula o circula. A ver, seamos sinceros, hoy en la Argentina se roban autos para autopartes o para ser ilícitos, pero realmente la mayoría de que es para un ilícito se recupera bastante rápido, o sea, o por lo menos esa es la que yo tengo mi teoría en el registro. El auto que te roban para cometer un ilícito a la semana o antes lo recuperás. O incendiado, pero lo recuperás. Pero bueno, después todo lo que es muy raro que un auto robado circule, o sea, generalmente si es robado para desguace, o sea, yo cuando hablo de desguace hablo para autopartes, para comercializar las autopartes en un mercado obviamente ilegal. Tengan en cuenta que cuando es autopartes de un auto robado, no es que va a ingresar al registro, porque en el momento que ingresa al registro y no tiene origen el motor o el chasis, no va a ser, jamás vamos a inscribir un motor o un chasis que no tiene origen. Entonces, las autopartes no se comercializan a nivel oficial y no se inscriben. Es como el caso de los autos mellizos. Los autos mellizos no se inscriben en los registros. O sea, el auto que circula con la misma patente, que vos decís, bueno, agarraron un Bora, igual, a mí me pasó, trabajaba en registro y tenía un auto mellizo y viene una persona, me toca el timbre y me dice, vos me vendiste el auto y era robado. No, le digo, mi auto está ahí. Y tenía una sustitución de persona, le digo, mirá, le digo, imposible, mi auto está abajo. Fui abajo, bajé a la cochera a ver si estaba mi auto. Me tocaron el timbre una tarde. Y bueno, obviamente, y todo el mundo me preguntaba, ¿y pero qué? ¿Estaba inscripto? No, claramente no está inscripto. El que está inscripto es el original, porque obviamente el no robado o no fraguado. Pero el mellizo y todo lo que es ilicitud no se inscribe, o sea, opera por otro registro. Claro, bueno, pero hoy por hoy, yo te estoy hablando, esto habrá sido, yo todavía iba a la facultad, habrá sido 2006. O sea, hace 2006, yo terminé en 2008 la facultad, o sea, 2006 habrá sido este caso. Hoy por hoy creo que hay un mayor conocimiento de lo que es
la compra y venta de vehículos. Hoy el acceso a un informe de estado de dominio es mucho más fácil. Vos lo podés pedir desde la tranquilidad de tu hogar, pagás un costo y a las 24 horas sabés que tenés el informe de estado de dominio. Bueno, en líneas generales, a veces te queda... Claro, y la famosa verificación física. Yo siempre lo digo a la gente que va a comprar un auto. La verificación física, anda vos también. O sea, no te fíes en una verificación física. Se supone que las verificaciones físicas son verdaderas. No te estoy diciendo que hay un ilícito en verificación física, no. Pero bueno, también está la diligencia, ¿no? Del que va y adquiere un vehículo. Hoy por hoy, para mí, cada vez se ha acercado más el ilícito automotor, pero no digo que no pase, pero la realidad que te vendan un auto que no tiene, que no es base original, para mí no es tan normal. Hace 7 u 8 años era moneda de todos los días, o sea, era mucho más normal, porque la gente no lo averiguaba. De la misma manera que hoy nos pasa que quizás circula un 08 y no averiguan si realmente el que te vendió es el titular registral y si está vivo. Hoy el mayor problema que tenemos frente a una interpretación del digesto de normas técnico-registrales es que, y por eso digo que erradamente se considera que el 08 es el contrato de compraventa. El 08 no es un contrato de compraventa. El 08 tiene atrás un contrato de compraventa, pero podría tener otro contrato. Entonces, cuando desde los fallos se habla de oferta de contrato, no es una oferta de contrato. El contrato probablemente está perfeccionado. Lo que no está es manifestada la voluntad de ambas partes. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las provincias eso obliga a ingresar la transferencia dentro de los 15 días. ¿Por qué? Porque si no, la mora por impuesto de sello te come viva. Pero no es eso. O sea, normalmente el contrato se da. Está bien, hay una obligación de las partes que está en el digesto mismo, que es de presentar la transferencia dentro de los 10 días de adquirido el vehículo. Por eso se origina la denuncia de venta. Pero bueno, el problema mayor que tenemos hoy es eso. ¿Y por qué? Es la imposibilidad de transferir frente al fallecimiento del titular registral. ¿Por qué? Porque la firma de vendedor y comprador no estaba antes de ese fallecimiento. Y por eso creo que la denuncia de compra y posesión es tan importante, porque viene a permitir circular a un montonazo de personas que tenían en posesión el vehículo, lo han abonado, pero bueno, por algunas circunstancias no han ingresado la transferencia. Y frente al fallecimiento del titular, hoy no la podrían ingresar. O sí, la ingresan, pero va a quedar trabada la transferencia por fallecimiento del titular. Pero bueno, ese es el caso. Y para no aburrirlos, es prescripción adquisitiva breve cuando se den los siguientes requisitos, que era la que yo consideraba que es la única viable, desde mi punto de vista, de humilde punto de vista, porque es posesión ostensible y continua, automotor no robado ni perdido, o sea, adquisición derivada del titular registral o mostrar la cadena de sesiones. Es decir, que vos tenés que haber adquirido, o lo adquiriste del titular registral y no tenés el 08, o lo adquiriste del cedente, o sea, vos sos cesionario del titular o cedente del titular registral. Es decir, tenés que demostrarle la concatenación de actos jurídicos al tribunal. Y lo más importante es la coincidencia de elementos identificatorios, que es básicamente pasar una verificación física, ni más ni menos. Y después la venteanial, que es no tenés buena fe, puede derivar de un ilícito. O sea, hablábamos hace un rato, yo puedo robar un auto y si lo tengo en mi garage 20 años, pago la patente, puedo prescribirlo, porque a la par de que si en inmuebles vos podés, obviamente tiene que ser posesión pacífica, continua y pública, pero bueno, si vos tenés un inmueble por 20 años y lo ocupaste, igual prescribís. De la misma manera que podés prescribir un inmueble, podés prescribir un mueble registrable / automotor, básicamente. Después, obviamente, como todo juicio, el juicio de usucapión va a ser un juicio contradictorio, es decir, se entabla contra el titular registral. El modo de averiguar quién es el titular registral, un informe de estado de dominio, ni más ni menos. El artículo 1905 del Código Civil y Comercial, Código Civil y Comercial, establece que se produce, una vez iniciada, trabada la litis, se debe producir una anotación de litis durante toda la vigencia del juicio. Tengan en cuenta que las anotaciones de litis, a diferencia de lo que es un embargo o una inhibición, no se produce la caducidad. ¿Por qué? Porque es una medida que se debe levantar.
porque no, es no estamos hablando de una anotación de litis como medida cautelar, ¿sí? Porque de hecho no hay contracautela en una anotación de litis de usucapión. Y obviamente deberá ser probada la posesión como con todos los elementos que posea el poseedor. Para referenciarles alguno, obviamente, el pago de patentes, el pago de seguro, el pago de una cochera, el pago de infracciones. Todos son elementos probatorios de la posesión continua y pacífica. Hay un tema debatido que no hay, o sea, la doctrina todavía no se ha manifestado, ni la jurisprudencia he encontrado yo, por lo menos, estuve buscando los distintos buscadores de jurisprudencia, que es ¿a partir de cuándo empezamos a contar los 10 años de posesión y los 20 años? Tengan en cuenta que la prescripción adquisitiva no se encontraba en el registro, o sea, no se encontraba en el Código Civil Velezano para automotores. De hecho, no mencionaba la posibilidad de usucapir automotores. Entonces, para algunos se trataría de un plazo de prescripción nuevo. Entonces, los plazos de prescripción nuevos empiezan a contar a partir de la sanción del Código 2015. Hoy estamos ya llegando a los 10 años, bueno, faltan 2, pero estamos llegando a los 10 años de vigencia del código, con lo cual cualquier planteo de prescripción adquisitiva para mí tendría que ser viable. ¿Por qué? Porque los mismos códigos procesales establecen que se puede iniciar la prescripción adquisitiva previo a adquirir, o sea, por 10 años, si durante el plazo del juicio se produce la adquisición, o sea, terminás el juicio teniendo sentencia. Ejemplo, el 1 de agosto del 2025, que se cumplen los 10 años. Es una cuestión debatida, yo no he encontrado jurisprudencia, pero sí lo menciona alguna doctrina muy específica de que se trataría de un plazo de prescripción nuevo. Porque la verdad es que no existían prescripciones adquisitivas antes del 2015. ¿Por qué? De hecho, los muy pocos fallos que encontré yo de prescripción adquisitiva utilizan la prescripción adquisitiva de la legislación naval. En la ley de navegación de buques, tenía la prescripción adquisitiva de buques a los 10 años con posesión continua y una descripción de elementos muy similar a lo que nosotros tenemos hoy en automotores de 10 años. Entonces, de hecho, hay un fallo de Mendoza donde en cámara está comentado para Ida Kemmermacher de Carlucci, o se la cita a Ida Kemmermacher de Carlucci, donde le dan la prescripción adquisitiva decenal por aplicación de la legislación naval, porque si estamos hablando que se podría prescribir un buque cuyo detrimento patrimonial es mucho menor que un automotor en 10 años, es decir, el buque no pierde valor en 10 años, más se podría un automotor. Si quieren después ese fallo se lo paso, es uno de los pocos fallos y actualmente hay un fallo, no tengo los autos acá, pero los busco, que en realidad se inicia el juicio antes de la sanción del Código Civil y Comercial, pero se dicta posterior a el Código 2015 y hace una mezcla entre lo que sería utiliza la legislación naval y menciona el Código Civil y Comercial, pero no menciona o sea, da la posesión al 2013, o sea que la posesión había empezado en el 2003, con lo cual entiende que no sería un plazo prescriptivo nuevo, sino que se basa en la legislación nacional naval para otorgarlo. Pero eso es una cuestión bastante debatida. De hecho, sé que hay primeros decretos de prescripción adquisitiva que se han generado a partir del 2015 que hasta piden que esté iniciada la denuncia de compra y posesión, que es del 2018. Yo no creo que sea necesario. La denuncia de compra y posesión es un sistema de regularización de titularidad y de publicidad de la posesión. Yo creo que en un futuro puede ser una herramienta más para probar la posesión, porque lo que prueba es la posesión. Entonces, si yo tengo una denuncia, a partir del 2018, si yo tengo una denuncia de compra y posesión y voy a prescribir en el 2028 porque decido prescribir ese automotor, yo creo que probando la posesión del 2018 a la fecha, no tendría que realizar mayores pruebas en el proceso judicial. ¿Por qué? Porque tengo inscripta en el registro automotor, ente que nuclea ente encargado, una posesión pública. ¿Por qué? Porque de hecho inicia la denuncia de compra y posesión. Pero esto es harina de otro costal porque todavía no tenemos no tenemos fallos
que sustenten ni lo que yo digo, ni lo que dice, o lo que yo digo, no, lo que dice la parte de la doctrina mucho más especializada que yo, y lo que dice el digesto. O sea, no hay, o sea, si bien tenemos varios años de Código Civil y Comercial, no se han generado fallos. ¿Por qué? Porque seamos sinceros, los plazos son muy altos. Los plazos de prescripción adquisitiva son muy altos. Sí hay, de hecho, en varios, tanto la doctrina como en varios congresos de derecho registral automotor y derecho registral general, se ha realizado un llamamiento para que se modifiquen los plazos, porque en realidad no tiene sentido tener una figura jurídica que sería muy, muy utilizada por unos plazos que la tornan obsoleta. O sea, porque nadie en 10 años, salvo que sea un vehículo de mayor valor, o bueno, yo entiendo que hoy los vehículos tienen un costo económico alto, pero tiene que ser de un valor interesante como para que justifique accionar judicialmente. ¿Mm? Esa es una discusión. Parte de la doctrina dice que se trata de un plazo prescriptivo nuevo, no estaba en Vélez, salvo la de 2 años de robado hurtado, pero no había prescripción adquisitiva en Vélez de automotores. La prescripción adquisitiva era inmobiliaria. O sea, no estaba. Entonces hay un artículo que creo que es el 2953. Yo soy muy mala con los números y encima Código Vélez, Código Civil y Comercial, si no me confundo es el 2953 o por ahí ando, que dice que, en realidad se refiere a cómo contar los plazos en transcurso de prescripción, que dice que si el plazo actual es menor, se beneficia. Pero esto no se trata de un plazo existente, es un nuevo plazo. Es un nuevo instituto o es un instituto que se regula. Entonces está esa discusión. Hay parte de la doctrina que dice que no se trata de un nuevo plazo, sino que al fin y al cabo es la puesta en el libro, o sea, la legislación de un instituto que ya se venía aplicando. Lo que pasa es que podemos decir que se venía aplicando cuando tenemos 10 fallos o por lo menos que se hayan publicado. La verdad que no son muchos los fallos que hayan establecido la prescripción adquisitiva a nivel automotor. Está bien, no es quizás una materia que sea que llame tanto la atención a nivel judicial o que se haya publicitado, generalmente se resuelven en otras instancias, pero bueno, es así la cuestión. Probablemente creo que en un futuro tendremos algunas novedades porque creo que hay algunos proyectos de modificar los plazos y si se modifican los plazos obviamente va a ser una figura que va a tentar al usuario de registro que se encuentra fuera del marco circulatorio, es decir, no posee un vehículo en regla, para intentar un usucapión, porque hoy entre los costos y los plazos y es medio difícil que lo planteen. Eso es todo, no los aburro más con el régimen registral. Me interesa